Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 7:7. Ahí vamos a comenzar. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mira, esta mañana quiero compartir con ustedes algunos principios sobre la oración. Cuán importante es que nosotros como cristianos podamos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces, hermanos, si no nos damos cuenta, e incluso el estudio, la palabra, la enseñanza que vamos a recibir el día de hoy de parte de Cristo Jesús, va a alumbrar nuestra oración. ¿Será que nosotros estamos orando como Dios quiere que oremos? ¿O será que no nos habíamos dado cuenta y hemos estado orando mal? Bueno, hoy quiero compartir contigo cómo es la oración efectiva, la oración bíblica, la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí, así que primero quiero decirte, ¿verdad?, que la oración es el privilegio más grande que tiene un cristiano. Sin embargo, para muchos es la falla más grande que pueden tener. Una cosa que debemos entender los cristianos es que no hay sustituto para la oración, no hay nada que lo pueda sustituir. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente y pierde una pierna, la pierna pues puede ser sustituida por una prótesis, ¿verdad? O, por ejemplo, si alguien quiere enviar un mensaje a alguien más y no lo quiere hacer por WhatsApp, lo puede hacer por email, es decir, puede haber un sustituto, pero para la oración no hay sustitución, no hay cosa que pueda sustituirla. Por ejemplo, una vida llena de energía, no puede sustituir la oración. Un corazón dadivoso, no puede sustituir la oración. Una vida de positivismo, bien positivo, no puede sustituir la oración. Una vida de intelecto, de inteligencia, de ciencia, no lo puede sustituir, ni tampoco una habilidad que tengas. Nada puede sustituir la oración. Y ahorita vamos a mirar y vamos a entrar a detalles, ¿sí? Así que la oración puede ser lo más poderoso que pueda existir en el universo. Lo vuelvo a decir, la oración es lo más poderoso que puede existir en el universo, pero es a veces lo menos que se practica. ¿Sí? Ni las fuerzas de los océanos, ni el poder nuclear tiene tanto poder como la oración. ¿Por qué? Porque cuando oramos estamos hablándole al Dios del poder, al Dios del universo. Así que vamos a leer ahí en Mateo 7:7. Estas palabras que vamos a leer son palabras de Jesús mismo. Por ello, no hay razón para dudar, sino más bien creer con todo nuestro corazón lo que Jesús nos está enseñando en ese versículo. Le voy a pedir si alguien me ayuda, por favor, a leerlo. Nomás active su micrófono. Mateo capítulo 7, del versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 11. Ahí se oye eco porque hay dos teléfonos, yo creo. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Bueno. Adelante. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Muchas gracias, Luisita. Ahora sí vamos a ponerle silencio al micrófono. Y mira, esta mañana yo quiero compartir contigo 3 razones por las cuales debemos orar, y también quiero compartir contigo 3 requisitos para estar orando efectivamente y conforme a la voluntad de Dios. Si tú aprendes a orar de esta manera, si tú aprendes a orar conforme a la enseñanza de Jesús, esto puede impactar tu vida, tu relación con Cristo, tu relación con tu familia, y todas las áreas de tu vida pueden ser impactadas grandemente si tú eres obediente a las enseñanzas de Jesús con respecto al orar. Así que quiero hablarte primero de las razones. ¿Por qué orar? ¿Por qué será que Dios nos pide que oremos? ¿Por qué Dios quiere que nosotros oremos? Mira, Jesús fue muy claro al decir que el Padre sabe de lo que tenemos necesidad, incluso antes de que abramos nuestra boca. Así que mira, qué interesante. Si Dios conoce tu necesidad y su amor es infinito, entonces ¿por qué nos pide que oremos? ¿Por qué debemos orar? Mira, allá en Mateo, en el capítulo anterior, Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8, dice Jesús enseñando sobre la oración.
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y lo que sigue. Ahora, en estos versículos nosotros podemos aprender algunas cosas. Primero, nosotros no oramos para impresionar a Dios. No podemos impresionar a Dios con nuestras oraciones. Dice, no usen vanas repeticiones. Son vanas repeticiones. No oramos para impresionar a Dios. Número 2, no oramos para informar a Dios. Pues Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Él conoce de lo que tenemos necesidad. Entonces, ¿qué sucede cuando oramos? Cuando oramos, lo que hacemos es invitar a Dios a venir a nuestro corazón, a trabajar en nuestra necesidad y a estar en nuestra vida. Lo invitamos a ser parte de eso. Por ello, quiero compartir contigo 3 razones por las cuales debemos invitar a Dios, por las cuales debemos orar a Dios y hacerlo de la manera en que Él nos pide. Primero, debemos orar para deleitarnos en Él y Él en nosotros. El deleite, el deleitarnos. Dios quiere que le amemos, Dios quiere que estemos en comunión con Él, y Dios puede hacer funcionar el universo y todas las cosas sin nuestras oraciones. Pero si esto fuera así, nosotros no tendríamos el privilegio de colaborar con Él y los planes que Él tiene en este mundo. Mira, en Juan capítulo 15, Jesús nos dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Jesús, ahí en Juan 15:4, Jesús te dice a ti, me dice a mí: permaneced en mí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Así que debemos orar para que podamos permanecer en Él, porque Él quiere que estemos en comunión, en armonía, en deleite, nosotros con Él y Él con nosotros. Así que la oración es la manera en que Dios nos mantiene unidos a Él. Por eso debemos de orar. Nos mantiene unidos a Él. La oración nos une en una perfecta relación con Él, de la manera en que se relaciona el pámpano con la vid. Miren, en esta imagen que ustedes tienen aquí, el Señor Dios es la vid, es el tronco principal. Dice que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son esas ramitas que lo que sigue ya es el fruto. ¿Sí? Eso que ven ahí. Ahora tenemos los frutos. Sí, allí ustedes pueden ver las uvas, son los frutos. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque miren, la oración viene siendo lo que une a los pámpanos que llevan fruto a la vid. Imagínate un cristiano que no ora conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, si tú no estás orando, fíjate dónde estás. Imagínate, corta eso que está ahí, quita ese pedacito que une a los pámpanos de la vid, y así es como has llevado tu vida si no has estado orando. Imagínate, si se corta eso, ¿cómo estarán los frutos? Para nuestros ojos, a lo mejor nuestros frutos pueden ser muy bonitos, pero delante de los ojos de Dios, nuestros frutos pueden ser frutos podridos. ¿Por qué? Porque todo depende de eso que nos une, de la oración. Por ello nosotros debemos de orar, ¿sí? Para encontrar y tener ese deleite con Él y Él con nosotros. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, fíjense bien, a través de la oración, ustedes permanecen en mí, y Él en nosotros, dice, pidan, busquen, llamen y se les abrirá. Ahora, piensa un momento en esto. Nosotros no podemos hacerlo sin Él, y Él no quiere hacerlo sin nosotros. Así que cuando tú oras a Dios, se desarrolla una relación de deleite entre tú y Dios. Una relación de deleite. No es una relación mecánica, no es una relación religiosa. Es una relación así como está conectado en los pámpanos con la vid. Sí, por eso es que debemos de orar. Esa es la primera razón, de aprender a deleitarnos en Él. Ahora, la segunda razón por la cual nosotros debemos de orar, sí, es que la oración nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a crecer. Mira, la oración es una de las maneras en que podemos crecer y desarrollarnos. En el mismo pasaje de Juan 15:7, fíjate lo que nos dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pidan lo que quieran
mientras ustedes permanezcan en mí. El problema, hermanos, es que a veces nosotros oramos y parece que no tenemos respuesta a lo que nosotros le pedimos a Dios. No sé si te ha pasado, que tú tienes un anhelo, tú tienes un deseo y se lo pides a Dios y como que no, las cosas no obran a tu favor. Así que, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces puedes dejar eso a la deriva y dejarte llevar por tus pensamientos o por tus deseos, pero hay otros que cuando no reciben respuesta, empiezan entonces a estudiar, se empiezan a entregar a la palabra de Dios, empiezan a buscar a Dios, en la presencia de Dios, y empiezan a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia, hasta que la respuesta se muestre. Mira, esto es muy parecido a cuando un joven enamora a una joven. Quiero pedirles, a ver, hermanos, hermanas, acuérdense cuando el hermano el hermano andaba enamorando a la hermana, ¿verdad? A su esposa. Ahora, ahí podemos tener, por ejemplo, miren, ahí está Giovanni y Marisol, ahí está Alejo, Marisa, ahí estoy yo, mi esposa, ahí está la pareja, ¿ok? Recuerden. Sí, entonces, esto es como cuando un joven enamora a una muchacha, va y le pide que sean novios, y entonces ella le dice que no. Entonces, el joven piensa y medita y se va triste o algo así, y dice, ¿será por mi aliento? Y empieza a trabajar en sus dientes y su aliento, ¿no? Entonces, vuelve a ir a la muchacha y le pregunta de nuevo que si quiere ser su novia, y ella le dice que no otra vez. Entonces, el joven dice, y piensa, ¿será la manera en que me peino? Así que empieza a peinarse de otra manera. Y él está tan interesado que poco a poco, cuando él no mira respuesta, ¿qué es lo que está haciendo él? Él está cambiando hábitos, está cambiando actitudes, está cambiando el carácter. Y un día, ella le dice que sí. Él tal vez sin darse cuenta en el proceso de una respuesta, empieza a crecer, él empieza a madurar, él empieza a mejorar para ser aceptado por ella. Pues déjame decirte que esto es lo que sucede con la oración. Le pedimos a Dios por algo y no vemos respuesta. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿por qué será que no veo respuesta? Y empezamos a meditar. ¿Será mi egoísmo? ¿Será mi falta de fe? ¿Será que no estoy meditando en las escrituras como debo? ¿Será que no me estoy entregando al Señor como debería? ¿Será mi falta de compromiso? ¿Será que Dios quiere que yo le ame a Él más que lo que son mis anhelos? Así que por ello la oración es el medio por el cual crecemos y nos desarrollamos en nuestra vida espiritual. Así que debemos orar para que haya un deleite entre nosotros y Dios como la vid y los pámpanos. Debemos orar porque la oración nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a crecer. Pero también la tercera razón es que debemos orar porque así vamos a poder depender de Él. Depender de Él. Dios nunca tuvo la intención de que el ser humano viva independiente de Él. Al parecer el ser humano es su inclinación a empezar a vivir para uno, en nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños, y las personas dejan a Dios fuera de todo ello, pero cuando Dios nos creó por medio de Él y nos creó para Él. Dios es tu punto de partida, Él es tu creador. Existes porque Él quiere que existas. Tú tienes vida porque Él quiere que tengas vida. Tú fuiste creado pues por Dios y para Dios. Y mientras no entendamos esto, nuestra vida no va a tener el sentido que Dios quiere que tenga. Así que como un pámpano, hermanos, separado de la vida, como un pámpano separado de la vid, ¿sí? Así de la misma manera, nosotros separados de Dios, no podemos hacer nada. No sirve para nada. Primera de Juan 5:12 nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muchas personas no tienen al Hijo de Dios, no viven para Él, no han puesto su fe, no han entregado su vida a Él. Las personas que no han entregado su vida a Él, que no se han entregado a Él por completo, la Escritura dice, no tienen vida. Solo el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Por ello, debemos orar para depender de Él y así tener la vida que Él diseñó para nosotros. Así que hemos mirado 3 razones por las cuales debemos orar. Que nos traiga deleite en su presencia, que nos ayude a desarrollarnos, a crecer y que nos ayude la oración a depender de Dios. Ahora, si tenemos niños ahí viendo o estando ahí con ustedes,
Ahorita voy a compartir con ustedes un video de cómo debemos orar. Es un video para niños, sí, pero también nos va a ayudar a los adultos. Así que preparen a sus niños para que vean el video en un momento más. Pero primero, después de hablarte de 3 razones por las cuales debemos orar, quiero compartir contigo 3 requisitos, 3 cosas que debemos de poner atención cuando nosotros oremos. Sí, 3 cosas. Ya miramos, pues, deleitarnos, desarrollarnos y depender en Dios. Miren ahí en Mateo 7:7, el pasaje, el versículo que leyó Luisita, dice, pongan atención, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay 3 verbos ahí, pidan, busquen y llamen, dice ahí. Vamos a meditar un poquito en estas 3 cosas. Primero, pedid, pedid. Fíjate, Jesús nos está mandando, es un mandamiento que tienes que pedir. No es una opción, es un mandamiento. Pidan. Dios quiere que pidan. Yo quiero que pidan. No dejen de pedir. Así como vemos en las Escrituras muchos mandamientos, sí, en el Nuevo Testamento, este es un mandamiento, hermanos. Tú tienes que estar pidiendo. No debes de dejar de pedir. Si tú no pides, entonces no estás haciendo lo que Dios quiere o lo que Dios te pide que hagas. Así que lo primero que vemos aquí, pedir es un mandamiento. ¿Cómo estás con este mandamiento? ¿Realmente estás pidiendo al Señor? Mira, el problema más grande con respecto a la oración no es una oración no contestada, sino una oración no ofrecida a Dios. Santiago 4 es claro cuando nos dice, ustedes piden, pero no reciben, porque piden mal, piden para gastarlo en sus deseos, en sus deleites. Pero Jesús nos manda que pidamos. Por ello, si es un mandamiento que nosotros debemos de pedir, entonces hay que saber pedir conforme a la voluntad de Dios. Lucas 18:1 nos dice en la parábola de la viuda y el juez injusto que nos enseñó Giovanni el miércoles pasado, nos habla ahí y nos enseña que debemos ser constantes, que debemos ser persistentes cuando pedimos a Dios en oración, persistentes. Jesús allá en Marcos 14:38 nos dice, oren y velen, orad y velad, orad y velad. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que nosotros somos llamados a orar de la misma manera en que nosotros respiramos. Nosotros respiramos de una manera natural, ni siquiera pensamos cuando estamos respirando. Así debe de ser nuestra oración, debe ser con esa naturaleza. Así como caminamos, ya caminamos por inercia, ya caminamos y ni siquiera pensamos cuando estamos caminando. Ya es algo de nuestra vida. Así debe de ser la oración. Debemos orar por todo, por todo. Si tú estás en Cristo y tú quieres algo en tu vida, pero hay algo en tu conciencia que te incomoda orar por ello, pon mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces queremos algo y oramos a Dios, pero cuando oramos no estamos seguros. Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Ten mucho cuidado. Si quieres orar por algo y te sientes mal orar pidiendo por ello, entonces no deberías de orar por eso. Porque Cristo nos dice, pidan, pero no para sus propios deleites. Escucha bien lo que quiero compartir contigo. Ninguno de nosotros tenemos negocio con algo por lo cual no podamos orar. No, yo no tengo ningún negocio con eso. Si yo no puedo orar por eso, si yo no le puedo pedir a Dios con libertad por eso que yo quiero, yo no tengo ningún negocio ahí. Así que depende de lo que tú estés anhelando, estés pidiendo. Por ejemplo, un hermano que está pidiendo por una esposa, sí, que está soltero y está pidiendo por una esposa, y entonces se enamora de una mujer que no teme a Dios, pero está muy bonita, pero no teme a Dios. Y entonces pide la oración, pero cuando pide la oración, él sabe que no es por ahí, pero quiere ir por ahí. O sea, ahí está su anhelo, ahí está su deseo, ahí está su petición. Pero si no se siente bien orar por eso, no tenemos ningún negocio ahí. No tienes ningún negocio ahí. Al igual una hermana cuando pide por un esposo. Si no se siente bien orar, hay algo que te incomoda,
No tenemos negocio ahí. Si estás pidiendo un trabajo que sabes que te va a alejar de servir a Dios y te incomoda orar por ello, pero es que me van a pagar 3 veces más, pero hay algo que te incomoda, no deberías de ir por ese camino. Así que este nada más son un par de ejemplos. Sí, cuando tú vayas a orar, pide, pero cuidado. Sí, pide conforme a la voluntad de Dios. Si no se siente bien orar por eso, no vayas por ahí. El mandamiento para nosotros es pedir. Nuestra responsabilidad es pedir. La responsabilidad de Dios es de dar. Pero aparte de pedir, el Señor nos dice, ¿verdad? Él no solo nos dice, pidan y se os dará. Fíjate lo que dice, qué interesante. No se acaba ahí. Busquen. Pidan y busquen. Pidan y busquen. Así que no solo es el deseo que uno tiene y pide, sino también el discernimiento de buscar. Mira, fíjate bien, escucha bien. Cuando tú buscas algo, cuando tú estás buscando algo, es porque hay algo que no puedes ver. Hay algo que es desconocido para ti. Es como estar en un laberinto. Empiezas a pedir, pero estás en un laberinto y andas buscando. Cuando tú buscas, estás tratando de encontrar algo, de descubrir algo que no has podido entender, que no has podido discernir. Por ello, la oración no es solo el deseo de pedir, sino el discernimiento de buscar y buscar bien. Si muchas veces pensamos que la oración es solo pedir. No. Dice pedir y buscar. Busquen. Mientras están orando, busquen la dirección de Dios. Busquen. Dice ahí en Mateo 7:7, ¿verdad? Busquen y hallarán. Busquen y hallarán. Por ello, la oración no solo es pedir, es buscar la dirección de Dios. Cuando ores, pide, pero también busca la voluntad de Dios. Busca pregúntale a Dios, esto que yo deseo, Señor, esto que yo te estoy pidiendo, es agradable para ti, va conforme a tu voluntad, va conforme a tu palabra, y ese es el proceso de buscar y buscar. Si no se siente bien y te das cuenta que no es por ahí, tienes que abortar esa oración, tienes que salirte de ahí, no continúes por ahí si no se siente bien. Si sabes que hay algo allí que no está bien, no vayas más por ahí, sí, no vayas más por ahí, porque si vas por ahí, vas a llegar a un lugar que más adelante te puedes arrepentir, un lugar al cual Dios nunca tuvo en su mente, en sus planes, que llegaras ahí, porque te va a hacer daño. Así que, cuando ores, pues, lo único que puede estar fuera de la oración es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Sí, es lo único que puede estar fuera de la oración. De ahí en fuera, por todo debemos de estar orando. Déjame preguntarte algo. Si tu hijo te pide algo que sabes que le va a hacer daño, ¿tú se lo darías? Yo creo que no. Si amas a tus hijos y sabes que le va a hacer daño lo que te está pidiendo, claro que no se lo darías. Aunque tu hijo no lo entienda, aunque tu hijo llore, aunque tu hijo piense que eres el padre o la madre más mala que existe, aún así no se lo darías porque lo amas. Mira, así es tu Padre Celestial. Cuando tú ores, entonces, debes pedir a Dios. Es un mandamiento. Pide. Pero no solo eso, dice, busquen. Busquen de tal manera que descubras. En esa búsqueda, descubras lo que Dios quiere para ti. Sí, descubras. Tal vez Él quiere que lo ames más a Él, incluso más de las cosas que le estás pidiendo. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Te acercas a Dios y Él se acerca a ti, porque Él quiere estar en una relación, en una comunión contigo, así como la vid y los pámpanos. Ahora, tal vez cuando oramos, lo que Dios quiere es eso, que busques acercarte a Él, anhelarlo a Él. Sí, y en ese proceso de buscarlo, a veces las cosas que le pedimos pasan a un segundo término. Pasan a un segundo término porque encontramos algo mucho más precioso que lo que le estábamos pidiendo. Así que hay un deseo cuando pedimos y debe haber un discernimiento cuando buscamos en oración. El tercer requisito para orar efectivamente
pedir, buscar, y luego dice, llamad. Una vez que tú pidas, y una vez que tú buscas, que tú disiernes y dices, es que esto es bueno, es que esto lo quiero hacer para agradar a Dios, es que esto estoy seguro que está dentro de la voluntad de Dios. Cuando tú tienes ese discernimiento, entonces Jesús dice, empieza a tocar, empieza a llamar, porque se te va a abrir la puerta. Entonces, si te fijas, el proceso donde muchas veces fallamos es en la búsqueda, en el discernimiento, ¿sí? Pero una vez, toca. Cuando oramos, dice, llamad y se os abrirá. Llamamos y tocamos una puerta que está cerrada para que se abra. La puerta está cerrada, ¿sí? Y tú empiezas a tocar y empiezas a tocar y empiezas a tocar. Y no dejas de tocar hasta que la puerta se abre. ¿Por qué? Porque ya descubriste que cuando pediste, y ya descubriste que cuando buscaste, estás dentro de la voluntad de Dios, así que no dejes de tocar, porque la promesa del Señor es, se abrirá. Esa puerta se abrirá. ¿Por qué? Porque lo has hecho conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. El mandamiento, pues, es que cuando nosotros oramos, debemos tocar la puerta y no desistir y no parar hasta que la puerta se abra. ¿Cuántas veces has parado de orar? ¿Cuántas veces empiezas a orar por algo y dejaste de tocar la puerta? ¿Por qué? Porque muchas veces te has brincado, ¿sí? El proceso de buscar, el discernimiento de la voluntad de Dios. Pero si estás convencido que eso que le pides a Dios está dentro de su voluntad, no dejes de tocar, porque la promesa es que se te abrirá. ¡Wow! Por eso la oración es lo más poderoso que puede existir en todo el universo, más poderoso que el poder nuclear, más poderoso que todo, porque el Dios del cielo está del lado de aquellos que le piden, que buscan que sea su voluntad y que no dejan de tocar la puerta. Quiero compartir con ustedes entonces este video. Si pidan, es un mandamiento. Busquen con discernimiento, llamen con persistencia hasta que se abra la puerta. Sí, voy a compartirles este pequeño video, dura 4 minutos. Espero, hermanos, que estemos aprendiendo algo muy poderoso para nuestras vidas en Cristo Jesús. Déjenme les comparto aquí la pantalla. Permítame tantito. Aquí está. Muy bien, déjenme lo comparto. Ya lo encontré. A ver. Ahora sí, díganle a los niños que se alisten también para que los niños aprendan. Díganle a sus niños, esta es la manera en que Dios quiere que nosotros oremos. ¿Sí? Llamar a la puerta. No desistir hasta que la puerta se abra. ¿Ok? Mira, le está pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué pide? Pan para su amigo. En un pueblo vivía un buen vecino que apreciaba mucho la amistad y que una noche recibió a un amigo que le visitó sin avisar. Aunque quería atenderlo, no tenía nada de cenar y salió corriendo a buscar al pueblo una tienda donde comprar pan. ¡Oh no! Todo está cerrado. ¡Oh no! Es muy tarde ya. Tengo que pedir ayuda en otro lado. A mi amigo debo alimentar. Corrió hasta la puerta de otro amigo, esperando ayuda a encontrar. Pero vio la puerta y los postigos que los acababan de cerrar.
Mas tocó a la puerta un par de veces y empezó así a suplicar: amigo, necesito que me prestes solo 3 hogazas de tu pan. Oh no, no se ha despertado. Oh no, necesito el pan. Este buen amigo nunca se ha negado. Si le insisto, seguro me lo da. Mas la respuesta fue muy negativa: vete, no me hagas levantar. Es muy tarde, está durmiendo mi familia y yo no la quiero despertar. Aunque no fue bien recibido, tiene la esperanza de ganar. Piensa que si no le dan por ser amigo, por ser importuno le darán. Venga, ábreme la puerta, dame 3 trozos de pan. Las panaderías ya no están abiertas y por eso me tienes que ayudar. Después de negarse varias veces y ser molestado varias más, el importunado repartió con creces para ver si le dejaba en paz. Volvió a su casa el buen amigo con sus buenos 3 trozos de pan. Iba muy contento por haber sabido en su petición perseverar. Toma, coge lo que quieras, come, que hay que celebrar. Estoy muy contento de que tú vinieras y de haberte dado de cenar. Así como ese hombre dio 3 panes porque el otro tanto lo insistió, el que a la puerta de Dios llame tendrá lo que pida en oración. Si el hombre aquel cumplió el anhelo del amigo que lo importunó, cuanto más nuestro Padre del cielo dará cosas buenas por amor. ¡Qué bonito! ¡Hurra! ¡Qué bonito! Bien, hermanos, espero que hayan disfrutado, siendo que nos hayamos edificado en la palabra de nuestro Dios con respecto a la oración. Mientras yo meditaba en esto, hermanos, creo que esto debe de llevarnos a meditar en cómo hemos estado orando a Dios. ¿Tienes tú un anhelo? ¿Tienes tú una petición en tu corazón? ¿Hay algo en tu corazón que tú quisieras que Dios hiciera en tu vida, pero solo te has quedado en pedir? No has buscado y tampoco has persistido en tocar. La promesa del Señor está ahí, pero antes de la promesa hay un mandamiento. Tu Padre Celestial quiere que le pidas. Él quiere que tú le pidas. Aunque Él ya sabe lo que tú le vas a pedir, Él quiere que tú lo invites a tu corazón y a esa petición. Y que junto con tu Padre Celestial le busques y le pidas ayuda para discernir en ese anhelo que hay en tu corazón. Y si tú sabes, y si ves que está dentro de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que sigue? Toca la puerta, pero no una vez, no 2 veces, no un día, no una semana. Toca la puerta hasta que se abra, hasta que se abra. ¡Wow! Por eso la oración es lo más poderoso que puede existir en el universo, porque el Dios del universo está de tu lado. Si tú se lo pides, si tú has buscado con discernimiento, y en esa búsqueda, recuerda, si hay algo que no se siente bien, estar pidiendo por eso. Si hay algo que tú sabes, es que esto no sé, hay una pequeña duda en mí, salte de ahí. No vayas por ese camino.
Pídele a Dios que te ayude. Por ello, en conclusión, debemos orar para aprender a deleitarnos en Dios y Él en nosotros. Debemos orar para desarrollar nuestro carácter. Si no vemos respuesta, ¿qué podemos cambiar en nosotros, Señor? Debemos orar para depender del poder de Dios, ¿sí? Así como los pámpanos y la vid están unidos por esa ramita que es la oración. 3 requisitos para orar efectivamente. Pide, es un mandamiento. Busca con discernimiento y llama con persistencia y no pares hasta que se abra la puerta. Sí, así que yo quiero invitarte, ¿verdad? Si tú me estás escuchando este mensaje, dice 1 Pedro 3:12 que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira qué precioso. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, dice, están atentos a lo que le pides. ¡Wow! Qué hermoso saber la atención personalizada que tenemos de parte del Dios del cielo. Ahora fíjate bien, el pasaje no dice que los ojos y los oídos del Señor están atentos a todas las personas. No, dice que están atentos a los justos. Es decir, aquellos que han sido justificados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, que se han bautizado, siendo justificados por medio de la fe en su sangre. ¡Wow! Si tú has sido justificado por medio de la fe, los ojos de tu Padre Celestial y sus oídos están atentos a lo que tú le pides. Por ello, si hay alguien que no ha sido justificado a través del nuevo nacimiento, a través de entregar su vida, a través de ser bautizado y vivir para Él, eso es vivir justificados. Si todavía no lo has hecho, hoy queremos invitarte, no tardes más. Hoy tú puedes nacer de nuevo, ser justificado por medio de la fe a través del nuevo nacimiento, y los ojos y los oídos de tu Padre estarán atentos día y noche a lo que tú le pidas, mientras tú buscas y luego entonces llamas a la puerta.